Shalom a todos. Mitin 57. Hace 2 días comenzamos a leer una de las narraciones más largas de todo el Talmud. La historia de cómo el templo y todo Jerusalén fueron destruidas. Y hoy llegamos a la conclusión de esta sórdida historia. De nuevo, en Gitín 55b, la historia de la destrucción de Jerusalén se abrió con una afirmación sorprendente. Jerusalén fue destruida a causa de Kamsa y Bar Kamsa. ¿Quiénes son? Resulta que había un hombre anónimo que era amigo de Kamsa y enemigo de Bar Kamsa. Debido a que sus nombres eran tan similares, su sirviente invitó accidentalmente a su enemigo Bar Kamsa en lugar de a su amigo Kamsa a un banquete. Cuando el anfitrión hizo una escena tirando a Bar Kamsa a la calle, y los sabios presentes no hicieron nada para detenerlo, Bar Kamsa decidió volverse visceral, buscando venganza, inventando un escenario para traer la ira de Roma sobre todo el pueblo judío. Y funcionó. Lo fascinante de esto es que no culpa a los romanos, que asediaron la ciudad durante años y masacraron cruelmente a sus habitantes de la destrucción de Jerusalén, sino a los judíos. De hecho, detalles adicionales sobre los años de asedio respaldan esta opinión de que fueron las malas decisiones de los líderes judíos y no la crueldad del ejército del poder imperial, lo que llevaron a la mayor catástrofe de la historia judía. La declaración teológica aquí es clara. La destrucción de Jerusalén fue autorizada por Dios y los romanos eran meros instrumentos de la justicia divina punitiva. También hay un mensaje moral sobre el poder destructivo de la humillación y la parodia del liderazgo imprudente y flácido. No obstante, a medida que avanza la historia, los rabinos no pueden evitar descarar parte de su ira contra los romanos, especialmente el general, luego emperador Tito, quien terminó la guerra. Aquí está su descripción. En la edad de ayer, del momento de la victoria de Titus, ¿qué hizo Tito cuando conquistó el templo? Tomó con la mano a una prostituta y entró con ella en el lugar santísimo. Luego extendió un rollo de la Torá y cometió un pecado con ella en él. Luego tomó una espada y cortó el parójet, la cortina que cubría el lugar santísimo. Se realizó un milagro y la sangre brotó. Él pensó erróneamente que se había matado a sí mismo, como está dicho. Tus enemigos rugen en medio de tu lugar de reunión. Han puesto sus propias señales por señales. Salmo 74:4. Fornicar con una prostituta encima de un rollo de la Torá en el lugar santísimo. Y luego intentar matar al Dios judío cortando el parójet es superlativamente ofensivo. Y sin embargo,
Este relato nos invita a reírnos de Tito por pensar que ha matado a Dios, algo que Dios anima al hacer, que le salga sangre a borbotones de la cortina rasgada. Incluso Tito parece saber que matar a Dios no es tan fácil, porque en la descripción del Talmud de las consecuencias de la destrucción del templo, lo vemos interpretar una tormenta en el mar como un ataque del Dios de Israel. Sin embargo, una vez más confía erróneamente en que el poder de Dios está limitado. En este caso, el dominio del agua. Tito se burla. Si Él es realmente poderoso, que suba a tierra firme y haga la guerra contra mí. Lo que sigue es una fantasía de venganza inventada por los rabinos, en la que Dios envía a la criatura terrestre más humilde, un mosquito, para atormentar a Tito por el resto de sus días. El mosquito entra en el cerebro de Tito a través de su fosa nasal y le pica durante 7 años, causándole un tormento constante. El Talmud cuenta que cuando Tito finalmente murió, le abrieron la cabeza para revelar que el mosquito había crecido hasta el tamaño de un gorrión. Incluso en la muerte, cuenta el Talmud, Tito continuó temiendo al Dios de los judíos, prescribiendo que sus cenizas fueran esparcidas en los 7 mares en un intento de esconderse del juicio divino póstumo. Irónico tal vez, dado que anteriormente había juzgado a Dios como poderoso solo en el mar. La fantasía de venganza continua. Algunos años después, el sobrino de Tito, Onkelos, decide convertirse al judaísmo. ¿Qué inspiró esta decisión? Onkelos levantó a su tío muerto de la tumba y le preguntó, ¿qué personas son las más importantes en el mundo venidero? Y adivina qué informó el ex emperador de Roma. El pueblo judío es el más importante. Esta es una secuencia larga dedicada a una fantasía de venganza. Y concuerda un tanto extrañamente con la declaración teológica al comienzo de la historia, que culpa al pueblo judío y en particular a sus líderes de la destrucción de Jerusalén. Si Tito es un mero instrumento de Dios, ¿por qué los rabinos deberían derramar su veneno sobre él? ¿Es Roma responsable de la destrucción de Jerusalén o son los judíos? A pesar del largo desenlace que se desarrolla en la edad de hoy, los rabinos regresan a su postura original a concluir la historia con esta afirmación. Se enseña. Rabbi Eliezer dice, venid y ved, cuán grande es el poder de la vergüenza, porque el santo bendito sea, ayudó a Bar Kamsa y destruyó su templo y quemó su santuario. Es devastador pensar que Dios puede ser tan punitivo, pero quizás menos devastador que imaginar que Dios es incapaz de detener al ejército romano. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.